El Partido Popular ha concluido su Congreso de Sevilla, donde ha elegido a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente, en sustitución de Pablo Casado. ¿Y cómo lo podemos definir ese Congreso? Pues yo lo diría de una forma muy sencilla: la victoria de los varones. Y ahí hay un paralelismo, en mi opinión, por lo menos muy interesante, entre lo que sucedió en su momento con Pedro Sánchez y ha sucedido ahora con Pablo Casado. Pedro Sánchez fue la victoria del individuo frente a los varones, frente al colectivo. Y ahora ha sido la victoria del colectivo, los varones, frente al individuo, Pablo Casado. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que los varones no estaban contentos con Pablo Casado, no lo querían. Y a diferencia de Sánchez, que tenía un relato épico, que era el líder que se alzaba contra los varones que querían imponer ese voto favorable a la investidura de Rajoy, y por eso se lo cargaron, él no quiso votar y acabaron con él. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues todo lo contrario. Ahora pues han sido los varones que, cansados de Pablo Casado, ¿y quién ha dado el paso al frente? Ninguno de ellos, lo dio, es curioso, el propio Casado. El propio Casado cometió el error de enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, que quería ser presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, algo que es normal, porque todos los presidentes y candidatos lo son en el resto de comunidades autónomas, y no quería. Y se desató una guerra absurda, disparatada, entre Casado y su antigua amiga. Habían sido muy amigos desde jóvenes, desde que tenían 20, 21 años, 22, es igual la edad exacta, ¿no? Y se produjo, por tanto, un error grave. Y eso en muy poquitas horas provocó la caída de Pablo Casado, que formalmente se mantuvo como presidente del Partido Popular hasta la celebración del Congreso, pero que ya pues estaba terminada toda esa etapa. Los primeros que le dejaron, ¿quiénes fueron? Pues sus más estrechos colaboradores, acostumbra suceder. Y me ha venido al recuerdo pues distintas guerras civiles, donde varones impusieron, por ejemplo, a Juan Sin Tierra le impusieron la Carta Magna, pero no quiso aceptarla y provocó la primera guerra de los varones en Inglaterra. La segunda llegó cuando los varones se rebelaron contra Enrique III, encabezados por Simón de Montfort, sexto conde de Leicester, que se convertiría en gobernante de facto en el país. Luego la nobleza se enfrentó en la Guerra de las Rosas, unos apoyando a los York y otros los Lancaster, que eran ramas colaterales de la casa de Plantagenet. Y finalmente, ¿qué sucedió? Que ganaron los Tudor, que era otra rama. Francia sufrió guerras civiles en la Fronda. Castilla la vivió en la pugna entre Pedro I y su hermanastro Enrique II Trastámara. Sucedió también entre Isabel I y Juana la Beltraneja, o las guerras de las comunidades. La lista, como ven ustedes, es muy, pero que muy larga, ¿no? Y por ello digo irónicamente, ¿por qué los partidos no van a tener sus propias guerras civiles, no? Y ahí es lo que sucedió, que en el Partido Popular, ¿no? Fue todo muy rápido, ¿no? Y contrasta con lo que sucedió con Sánchez cuando fue expulsado del secretario general, que regresó victorioso e impuso, ¿qué impuso? Un modelo absolutista, porque al igual que Luis XIV aprendió de su particular fronda, que es lo que hizo el rey francés. Los nobles se rebelaron, entraron en guerras civiles, y cuando finalmente acabó esa etapa, ¿qué decidió? Gobernar. Y recordarán ustedes la frase famosa, apócrifa, pero no importa: Francia soy yo. Y lo mismo ha hecho Sánchez: el PSOE soy yo.